la persona con la que vos más vas a tener conversaciones a lo largo de absolutamente toda tu vida, es con vos mismo. Vos no sos tu mente. Que ella hablaba de que tenemos un monito en la cabeza, de que se alarma por todo y tira ideas, que el monito como que es medio salvaje y tira mensajes que no son nuestros, son del monito. Nuestro inconsciente o subconsciente, como llaman algunas otras personas, no distinguen aquello que es verídico de lo que no es verídico, de lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. El cerebro no sabe si vos te estás mintiendo, si te estás haciendo un halago, si estás Sí. haciendo una broma. Lo toma como algo cierto. No duda, la mente no duda de lo que vos vas a hacer. Por eso es muy importante cómo te hablas. Lo que enuncies, la mente lo escucha, lo toma y se prepara. Y pone el foco. El foco va a eso. Yo me quiero, yo me amo, yo me cuido y yo me respeto. Cuando lo estaba por decir, me quedé helado. Me quedé mirando el piso, lo que se me había caído, y me reí. Me reí porque no me lo pude terminar de decir. No lo pude terminar de decir porque hubo una vuelta y dijo, me río por eso, porque no podía creer el efecto que tuvo ese mantra. La herramienta que a mí me sirvió es crear un mantra. En el principio existía la palabra y todo se hizo por ella. La vida no es una carrera. Segundo tip, todos los días, antes de dormir, a la noche, escribilo en presente, yo. Y el tercer tip es, no dejes de recorrer este camino. De ahora en adelante vamos a empezar a trabajar con el Ikigai para traerlo acá, así que vas a poder también ir descubriendo un poquito tu propósito. Bueno, hay herramientas para recorrer ese propósito, para descubrir qué es eso que te llama, que te apasiona, en lo que sos bueno, en lo que te sentís pleno, en lo que la gente te reconoce. Y eso vamos a desarrollarlo. Dame Lumbre Podcast, tu compañero de camino. Señoras y señores, oficialmente se acaba de lanzar el episodio número 2 de Dame Lumbre Podcast. Bueno, contamos un poquito. Recién hicimos un vivo en TikTok y subimos un poquito de contenido avisando en las redes sociales, así que si venís de ahí, dejaron tu like o escribinos, comentanos. Estaba esperando que arrancaran, los vi en alguna de sus redes sociales. Estamos en TikTok como Dame Lumbre Podcast y en Instagram también. El canal acá de YouTube claramente. Pero además estaba acá mi querido compañero como Nahuelfo, ¿sí? Tanto en todas las redes sociales, ¿no? ¿YouTube también? No, okay. Estoy como un abuelo chambela. Como el abuelo Chambela. Acá todavía no le di bola acá, todavía no desarrollé acá, pero ya voy a empezar a desarrollar. Es cuestión de empezar a agregar. Empieza a hacer los vivos. A eso sumarle que a mí me pueden encontrar como alexito.redes y en algunas sociales como acá, en alexito-redes. Un compañero de procesos. Ahí. ¿Sí? Así que bueno, le va a aparecer en la descripción que es un compañero de procesos. Y básicamente lo que hago es asistir a personas que están necesitando trabajar algunas cosas que le pasan y por ahí no saben cómo ordenarlas. Es a nivel personal, yo voy a decir lo mío, a nivel personal es una especie de muleta, un bastón que te va a ayudar a caminar los primeros pasos en tu desarrollo personal, en tu crecimiento, en tu superación. Cuando a veces nos encontramos en un pozo del que no podemos salir, no sabemos cómo salir porque nos faltan herramientas, necesitas ahí esa escalera, necesitas esa soga para salir, necesitas ese bastón que te ayuda a caminar y donde te puedas apoyar. Bueno, alexito.redes, ahí vas a encontrar a la persona que está acá al lado mío. Él tiene muy buenas herramientas, profesionalidad y es un compañero que no te va a fallar. Gracias, amigo, por esa porfada. No te olvides presentarte así. Ok, gracias. Bueno, nada, mientras tanto tampoco no nos gusta vender humo, ¿sí? Ni decir cosas que no son. Vale aclarar, y es importantísimo que nosotros estamos recorriendo nuestro proceso también. Por ahí estamos cada uno, así como ustedes también, en distintas estancias de ese proceso. Hemos vivido, ¿sí? Muchas experiencias de procesos de desarrollo y dificultades, y lo que hacemos es poner al servicio, básicamente, tanto en este podcast como en el trabajo personal que yo brindo como acompañamiento, aquellas herramientas que hemos aprendido, ¿sí? Y que hemos ido recolectando a lo largo del camino, ¿sí? Lo que hemos ido estudiando y que sirvió, que lo pusimos a prueba y que vimos que funciona. Independientemente de eso, nosotros también tenemos otros trabajos, tenemos otras realidades y vamos como completando un poquito este ecosistema que recién arranca con la producción de todo eso que estamos haciendo, ¿no? Exactamente, esa es una de las cosas que está bueno recalcarlo, y yo te voy a decir dos cosas. La primera es, desde mi
Postado, yo no soy un profesional en los temas profundos más allá de la experiencia propia. Yo voy a hablar siempre de la experiencia propia, desde lo que a mí me pasa, desde lo que nosotros vamos a hablar. Bueno, hay herramientas que él va a contar o cosas que nosotros, cuando hablamos estos, que nos juntamos off the record o fuera de cámara y hablamos esto, es cuando después decidimos, che, estos temas son los que está bueno para que toquemos en este episodio. Ya más o menos tenemos visualizado cómo van a seguir los episodios, pero quiero recalcar lo siguiente. Alexis, contale a la gente que está del otro lado, ¿cuáles son tus herramientas por las cuales vos desarrollás estos temas? Porque no estás tocando de ello. Rápidamente, y lo sintetizamos. Yo soy profesor, ¿sí? Tengo tanto conocimiento de filosofía como de teología. También tengo conocimiento de psicología porque lo he estudiado en la facultad, pero no soy un profesional de la salud, no soy un psicólogo ni un psiquiatra, aunque he estudiado también mucho de manera autónoma y autodidacta sobre el tema. ¿Bien? Tengo mucho conocimiento al respecto de eso. Tengo mucha experiencia y puesta en práctica, ¿sí? He tenido episodios muy fuertes que me han llevado a tener que aplicar eso en mí. Y tengo también, bueno, la experiencia de haber tenido terapia ya hace más de 4 años consecutivos, que venimos trabajando con mi terapeuta. Le mandamos un saludo a Caro por si alguna vez nos llega a ver. Pero bueno, nada, es como que todo eso me ha dado una cantidad de herramientas que, bueno, me ha permitido preparar un producto, ¿sí? Un proceso específico, un paso a paso, para poder sobrellevar muchas situaciones de la vida que por ahí no sabemos qué hacer. Muchas veces nos sentimos que la vida va perdiendo sentido, va perdiendo sabor, va perdiendo fuerza, que no sé cómo avanzar este momento de mi vida, que no sé cómo superarlo. Y bueno, en esos momentos viene muy bien tener a alguien que ya lo recorrió, que ya estuvo ahí, que ya lo experimentó, que sabe cómo salir y que conoce herramientas que son aplicables, que funcionan y que te pueden sacar de esa instancia en la que estás. Entonces, tenemos herramientas teóricas basadas en libros, basadas en conocimiento por estudios y tenemos experiencia personal de las cuales desde la cual nosotros nos orientamos para hablar de esto. Nosotros, esto es más como una especie de difusión de conocimiento para que si estás pasando por la misma, tomes lo que te sirve y te ayudes. Y cuando necesites consultar con una persona idónea y con conocimiento y con herramientas, Alexis, alexito.redis lo vas a encontrar, le escribís y le pedís la ayuda. En el primer episodio, Si quieren también, sí. tienen, bueno, tanto en el primer episodio que estuvimos trabajando ya y charlando mucho sobre estas cosas, y de hecho el primer episodio quedó anclado en el primer comentario. Eso iba a decir. Una herramienta ahí para que puedan empezar a hacer como una especie de examen de conciencia, a ver en qué situación se encuentran. Y independientemente de eso, digo que si acá me buscan como Alexito-redes en YouTube, van a encontrar algunos videos, ¿sí? Primero empezó con otro contenido, ese canal, pero bueno, los últimos videos son bien dirigidos al desarrollo personal. Entonces van a encontrar muchos videos cortitos en los shorts, pero van a encontrar también 2 o 3 videos largos que ayudan a entender qué es esto de vivir consciente, de ser responsable de tu propia vida y encontrarle un sentido para saber qué hacer con ella. Si eso que vos empezás a ver, si me querés conocer y decir una vez primero, ay, ¿qué sabe este muchacho? Quiero escucharlo, quiero conocer su idea, quiero conocer lo que dice, me puedes encontrar ahí y vas a poder tener herramientas gratuitas para empezar a recorrer tu camino. Y si querés un acompañamiento más personalizado, me puedes hablar al privado y está mi WhatsApp por varios lugares de las redes, así que lo vas a encontrar enseguida. WhatsApp profesional. Damos la bienvenida oficialmente, ahora sí, al segundo episodio, ¿sí? De Dame el Lumbre Podcast, el primer episodio en vivo, ¿bien? Sí. Vale aclarar. Decidimos cambiar un poquito la forma en la que desarrollamos el primer capítulo, porque vimos que era como 2 monólogos hacia la cámara y muy estructurado, y queríamos que sea algo como más fluido. Que saca más tipo charla de café. Sí. Eso es una charla de café donde vamos a contarnos entre nosotros, vamos a hablar sobre esto que queremos contarlo a ustedes también y mostrarles. Sí, y que la gente pueda así escucharnos, conocernos y bueno, vernos interactuar de manera normal y que se le haga más llevadero los temas que vayamos abordando. Sí. Hoy trajimos un tema, ¿sí? Trajimos varios temas, sí. ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es cómo nos hablamos. ¿Cómo nos hablamos? Ahí de perfil, yo no sé si me voy a poner un poquito así, me gustaría así. Ahí está. Perfecto. ¿Estás? Y no quiero que te sacas de la cámara. Ahí está, pues me voy a poner, ahí está. Ahora sí. Me voy a tener que pegar un poquito acá.
el tema y el hilo conductor es cómo nos hablamos. Porque nosotros tenemos un diálogo interno, y eso lo voy a decir, eso lo escuché alguna vez, que es la persona con la que vos más vas a tener conversaciones a lo largo de absolutamente toda tu vida, es con vos mismo. Y es muy importante, es cómo te hablas. Es muy importante en cómo te hablas. Por eso. Sí, está visto ¿sí? De varios estudios psicológicos que nuestro inconsciente o subconsciente, como llaman algunas otras personas, no distinguen ¿sí? aquello que es verídico de lo que no es verídico, de lo que nosotros mismos nos decimos a nosotros mismos. El cerebro no sabe si vos te estás mintiendo, si te estás haciendo un halago, si estás Sí. haciendo una broma. Vamos a intentar separar algunas cosas. Nosotros cuando... La mente. Sí, la mente, la mente. Sí, sí, porque lo que quiero dejar en claro acá es que hay dos realidades que tenemos que aprender a darnos cuenta de que existen en nosotros, ¿sí? Y que son muy locas. Si vos te pones a ver, a veces tu cabeza procesa ideas que vos no las produciste, no las pensaste, ¿sí? Bien. Vienen ciertos pensamientos o ciertas reflexiones o alarmas o disparos que vos decís, si yo racionalmente no diría esto o no haría esto, ¿por qué es lo que se dispara ahí? Y de hecho lo podés observar como desde como un tercer lugar, ¿ok? Hay una psicóloga que escuché alguna vez que ella hablaba de que tenemos un monito en la cabeza, ¿sí? Un monito, los platillos y primitivo, que se alarma por todo y tira ideas, que el monito es como que es medio salvaje y tira mensajes que no son nuestros, son del monito, que está ahí. ¿Y qué es ese monito? ¿Okay? Bueno, ese monito yo lo llamaría, porque le han dado distintas acepciones, pero yo lo llamaría nuestra mente. ¿Sí? Okay. Nuestra mente. Y esto es polémico lo que voy a decir. Vos no sos tu mente. Ok. ¿Sí? No sos el monito. No sos el monito. Okay. ¿Sí? No sos tu mente. Tu mente te va a querer jugar muchas veces algunas jugarretas en contra, ¿sí? Algunas bromas o algunas alarmas que pueden perjudicarte y que ese no sos vos. Que de hecho si vos te pones a ver, decís, pará, ¿y esto de dónde salió? Okay. O sea, ¿por qué aparece esto? Y no sos vos, es tu mente. Bien. Bien. Esa mente, hay gente que la llama el subconsciente, la mente inconsciente. Hay gente que simplemente la llama mente, como que la mente es la que funciona así. Okay. Y que nosotros tenemos una conciencia que puedes identificarse y separarse de la mente. Bien. Por ejemplo, vos podés pensar sobre tus pensamientos y decir, esos pensamientos no son los que yo quería tener, los que yo quería acordar, o no son los que yo quise producir, ¿de dónde salieron? Okay. Entonces, vos no sos esos pensamientos en concreto, pero podés observarlos y decir, bueno, a ver, ¿qué son estos pensamientos que aparecieron acá? Se trabaja para poder hacer la observación, se trabaja. Sí, porque yo no pude lograr distinguir que no era mi mente hasta que no escuché a alguien que dijo esto. Que se podía separar. Claro. Bien, y una herramienta, por ejemplo, para entrenar la mente y poder observar los pensamientos. Bien, si vos te quedás en silencio, ¿sí? E intentás permanecer en silencio durante mucho tiempo, sí. Prestando atención a nada o a tu cuerpo, a lo que sea. A la respiración. Van a venir a la respiración, por ejemplo, en la meditación. Van a venir pensamientos que aparecen así de la nada. Intrusivos, que están. Pero aparte como que... Un flash. Sí, algo que te dice, che, acordate que te dejaste, no sé, el arroz en el fuego. ¿verdad? Incoherentes, así que aparecen en tipo flash, a ver qué onda. Y eso, bueno, lo está produciendo, y no sos vos. Bien. Esa es entonces la vos mente decís, produciendo esos claro, ¿y esto de dónde salió? ¿Y por qué? ¿A qué vino ahora? Okay. Pero no tomás un juicio sobre eso, porque nada, o sea, la mente está ahí, dispara esas cosas, no son ni buenas ni malas, simplemente son pensamientos que están. Okay. Incluso la mente a veces puede tener pensamientos negativos, pensamientos positivos, puede decirte cosas que no son reales, ¿sí? Te pueden alertar sobre posibles peligros que jamás van a ocurrir. Cuando tenemos diálogos internos, ¿es la mente haciendo eso? Hay veces que es la mente, hay veces que somos nosotros dialogando con la mente. Intentando dialogar, porque la conversación es real. No, porque a veces, no, es real porque, a ver, supongamos, yo tengo un trabajo y el trabajo no me gusta por algún motivo. Okay. O la estoy pasando mal. Pero yo sé que mi trabajo es temporal. Entonces, no debería hacerme mucho problema por ese trabajo, porque sé que es algo que es momentáneo,
Sí. hasta que salga otra cosa. La mente, como tiene un mecanismo de defensa, va a querer ponerme en situación de tensión y estrés en ese trabajo. Entonces Ok. me va a tirar pensamientos como, no aguantas más, mira lo que te dijo ese, defendete, hace algo, anda, quejate de esto, fíjate de tal cosa. Y vos ¿Por qué decís, estás acá si el trabajo no te gusta? claro, porque esta casa y el trabajo no te gusta, te van a echar, andate para otro lado. Pero si te vas no te vas a conseguir otro. Ok, pero ¿ves? Incluso hasta ese pensamiento, eso es propio de la mente. Y no sos vos. Entonces vos decís, si yo ya sé que estoy acá, temporalmente, que lo estoy haciendo, la verdad, si me echan o no me echan, no me importa tampoco. Ok. ¿Por qué? Porque esto es algo temporal hasta que consiga lo otro. Ya estoy buscando y ya tengo algo en vista, estoy haciendo cosas para que ocurran, para que aparezca ese nuevo trabajo. Bien. Puede demorarme un poco más, demorarme un poco menos, pero el trabajo va a aparecer. Cuando vos lo buscás, el trabajo va a aparecer. Ahora, la mente es súper agresiva y defensiva y se pone en modo alerta. Entonces vos ahí te detenés y decís, ok, a ver, ¿por qué la mente me dice esto? Bien. O sea, y esto no es mío, no soy yo que lo piensa Pero así. uno tiene que aprender a reconocer que Claro, uno no es la mente. claro, Primero tenemos que claro. grabarnos el concepto de uno no es la mente. Uno no es la mente. La mente a veces trabaja para hacernos daño, Sí. porque es así, muchas veces. En realidad yo no sé si para hacernos daños, porque nosotros tenemos como mecanismos de defensa y supervivencia. ¿Sí? Todo en vos lo que quiere hacer es que vos sobrevivas. Claro, o sea que, pero eso es una mente que vive en estado de supervivencia. Es que nuestra mente, el ser humano es el único ser en el mundo que puede permanecer prolongadamente en una situación de estrés. Ok. ¿Por qué? Porque una cebra entra en situación de estrés, que es lo que le hace la alarma de supervivencia, y se activa todo lo que necesita para mover cuando lo empieza a correr Cuando un le detecta león. ¿Sí? cuando detecta un... Entonces viene un depredador, lo empieza a correr, entonces se pone, se estresa todo su organismo. Ese es un momento de estrés. Después no. Se pone súper tenso, todos los mecanismos de defensa activados, se escapó, y el resto está en un lago tomando agua, comiendo pasto, y se apagó el mecanismo de supervivencia. Quisiera ser una No cebra. hay más estrés. Quisiera ser una cebra. Todos quisiéramos ser una cebra. Ahora, eso lo pueden hacer porque ellas no tienen nuestra mente, ¿sí? La mente que tiene el ser humano. Bien. Y el ser humano, el problema es que, claro, hubo una época en la que vivíamos en un estado salvaje, más primitivo, donde todo nuestro organismo se ponía en situación de estrés para la supervivencia. ¿En situación de qué? En situación de estrés Ah. para la supervivencia. Ok. Pero frente a peligros reales. Reales. Por ejemplo, que nos corriera un depredador. Exacto. O, no sé, que te agarrara una tormenta o algo que te pudiera matar como humano. ¿Cuál es el problema? Que hoy el humano no sabe reconocer ni identificar cuál es el peligro real del cual no es real. Y todo le parece un peligro real. Y eso también es ansiedad. Y le aumenta la gravedad a cosas que no la tienen. Eso es ansiedad. Entonces eso genera ansiedad. Ahí va. ¿Sí? La ansiedad viene como hija de ese producto de situación de estrés y de mecanismo de defensa, ¿bien? Y de preocupación de cosas que no la tienen. Bien. Entonces, eso lo hace la mente. Nosotros tenemos que aprender a separarnos de esa mente, de ese pensamiento, y lograr decir, ok, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Y observarme. Cuando yo me puedo observar, me estoy separando de la mente. Bien. Estoy mirando al monito a ver qué hace ese monito ahí adentro y por qué hace eso. Bien. Entonces, hago un paréntesis Sí. chiquito. Entonces, cuando uno detecta que cómo se está hablando a partir de ahora, que yo te digo, che, ¿cómo nos hablamos? Perfecto. Sí. La primera manera de detectar, la primera manera de ser consciente de cómo te hablas es saber que muchas de las cosas que te decís es producto de la mente, no de tu yo real, sino de la mente. Entonces, una vez que lo detectaste, que es el primer paso, empezás a detectar cómo te hablas y ahí cuando lo detectás te separás. Claro. ¿Ok? Perfecto. Te separaste, bien, es la primera herramienta para vos ser consciente y empezar a defenderte o empezar a modificar cómo te hablas. Y eso es fundamental, ¿no? Porque acá lo que sucede es que cuando vos ya identificaste que la mente actúa como otra cosa externa, Como un otro. ¿sí? Como un otro que está dentro de tu ser, de tu cabeza, ¿sí? Okay. Es como si vos dijeras, supongamos que esto fuera un videojuego. Sí.
y vos elegiste este avatar para jugar este videojuego. Ok. Vos manejás el avatar, pero sabés que el avatar tiene ciertas habilidades, ciertos poderes, ciertas reacciones, ciertas cosas que le juegan a favor y te juegan en contra. La mente es parte del avatar, Bien. ¿ok? Pero vos podés ser esa mente que ve el avatar desde afuera, Ok. ¿sí? Y que podés observar toda la realidad de tu personaje, todas las características que hacen a tu avatar, ¿ok? Ok. Entonces vos, ahí empieza a cómo este juego, ¿sí? Si ya que lo pusimos, Que se llama vida. que se llama vida, lo leveleás, ¿sí? Y conseguís herramientas que le jueguen a favor a tu personaje, Ok. ¿ok? Mejorándole algunas cosas. Entonces la mente la podés levelear también. Bien. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta que yo vengo a preguntarte eso. ¿Qué herramientas tengo yo Sí. para poder trabajar la mente y que empiece a trabajar un poco más en mi favor y no en contra mía? Bien. Con los pensamientos, por ejemplo? Perfecto. Ahí entra la parte del lenguaje, ¿sí? La parte que dijimos de cómo nos hablamos nosotros mismos. La palabra. Como la mente no diferencia aquello que es real de lo que no es real, Ok. de lo que nosotros mismos le decimos, y lo que más presta atención de toda la mente es a lo que yo me digo a mí mismo, ¿sí? Porque la mente no le da tanta atención a lo que el otro me dice como a lo que yo Como me lo digo. que yo me digo. Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. Somos nuestro, casi podríamos decir, somos nuestro peor enemigo. No, es que es increíble porque la mente tiene acá una característica que es que yo me puedo decir algo y cuando yo hablo de yo o de mí, me lo estoy diciendo a mí mismo, Cuando vos antepones el es yo, como que la mente presta atención y dice, bueno, a ver ¿qué va a decir? qué verdad me voy a decir. O sea, qué cosa que voy a expresar de mi diálogo interno, de mi voz, lo toma como algo cierto. No duda, la mente no duda de lo que vos No, le no, vayas a no decir. vas a Por eso es muy poner duda. importante cómo te hablas, Sí, qué lenguajes usas con vos mismo. sí. De hecho, podríamos decir que al principio, ese rol, la mente es como que adopta todo lo que dicen nuestros padres o autoridades para nosotros. Bien, ¿Sí? bien. Que ellos, si sos un hermano menor y admirás mucho a tu hermano mayor, lo que diga tu hermano mayor te va a significar una autoridad, te lo vas a creer. Bien. Lo que Eso te es diga, cuando vos tenés un prejuicio adquirido. cuando vas creciendo y vas desarrollando esa mente, se va entrenando por aquello que considera que es cierto, que es real, y lo que diga tu mamá, tu papá, tu cualquier figura de autoridad, lo va a considerar cierto. O sea que un ese profesor, peso es el peso por la persona que te lo dice. Yo puedo decir yo una cosa. Sí, sí. Yo soy una persona que se habla mucho. Yo tengo, a ver, lo he dicho un par de veces fuera de cámara. Es Nahuel hablando con Nahuel sobre Nahuel. Y esas conversaciones en general no están nada agradables. Yo hace mucho tiempo atrás, cuando yo empecé con todo este proceso interno de intento de reparación o de subsistencia, yo tenía una manera muy agresiva de hablarme, pero porque, bueno, por cosas que cuando uno es chico o va creciendo también, como dijiste vos, el entorno, son cosas que esto es una cosa, una teoría mía, son semillas, ¿ok? Cuando vos de chico vas escuchando palabras que después a lo largo de tu vida se van repitiendo, es una semilla. Esa semilla se plantó y basándonos en el peso que tiene esa palabra por quién te la dijo alguna vez, esa semilla se graba y se planta y se germina ahí y queda bien ahí abonada. Cuando esa palabra se va repitiendo tanto por la misma persona o por otras personas, en mi caso fueron calando, entonces como que mi mente dice, bueno, pero entonces es cierto. Eso es lo que yo viví y lo que yo pasé y cómo me quedó a mí. Entonces, cuando yo escuché la primera vez que alguien dijo esto de cómo nos hablamos, el poder de la palabra, que la mente no duda de lo que vos le digas y todo lo toma como cierto, dije, ok, acá hay algo muy importante, que es una herramienta que es aprender a escucharse a uno mismo, para ser consciente de lo que nos decimos, para empezar a dar una vueltita de rosca y decir, bueno, ok, tengo que tener un poquito más de cuidado con cómo me hablo. Y aquí va una paréntesis dentro del paréntesis. Yo lo interpreté de la siguiente manera. Es como si Nahuel tuviese enfrente a un Nahuelillo bien chiquito, y entonces yo de adulto y viendo las consecuencias que uno tiene basándonos en el lenguaje o cómo te hablas y cómo te hablan, cuando veo a ese abuelillo pienso en cómo le hablaría si yo quisiera ser lo más cariñoso, lo más empático y a manera de
de darle un cuidado, ¿ok? Porque creo que es normal que cualquiera que vea a un niño o una niña no le hablaría de una manera agresiva Y porque puede provocar heridas emocionales graves y serias. Entonces, es hablarle a un niño, hablarte a vos mismo como si le hablaras a un niño, teniendo el mayor cuidado posible, el mayor tacto posible, empatía, cariño, amor. ¿Ok? Entonces, cuando vos te abres a vos mismo, pensá cómo le hablarías a tu niño interno, a tu niña interna, para no herirte, para no lastimarte, no causarte un daño que te puede llegar a tener consecuencias a nivel futuro. Eh, Cuando uno es consciente de eso y lo grabás a fuego como un tatuaje, empezás a prestar mucha atención a lo que sale de tu boca. Porque así como con vos, es como con los demás. Entonces, el peso de la palabra en vos tiene consecuencias muy serias. Entonces, empezá a pensar cómo te querés hablar. Si, si, si tenés en cuenta de que cualquier cosa que te digas te puede herir, entonces ya vas a ir con un cariño, vas a ir con amabilidad. A mí me pasó que yo, por ejemplo, no sé, hacía alguna cosa, bruto, o se me caía algo en el trabajo, decía, pero mira qué pedazo de... Hasta que un día empecé a trabajar con un mantra. Fueron 4 frases cortitas, 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 que después lo voy a desarrollar. Pero 4 frases que cuando lo empecé a usar en la primera semana, ya tuve la primer cosa que me marcó y dije, ok, ok, fíjate cómo funciona. Pero lo vamos a dejar para después, lo voy a dejar para después. bien, Sí. yo voy a aprovechar ya que lo tiraste ahí, porque justo viene muy de la mano de esto que vos decís. Cuando uno empieza a identificar eso, primero, no hace falta ni que sea como hablamos a un niño. Es muy probable que si vos conocés a alguien hace poco tiempo, Sí. ¿sí? Un desconocido, porque no lo conocés y por no herir susceptibilidades, jamás le diría las cosas que te decís a vos mismo. Y no. ¿Sí? ¿Okay? No. Entonces, ¿por qué somos mucho más agradables y amigables al hablarle a alguien que no conocemos que a nosotros, con quien Ok. vamos a vivir toda nuestra vida? No, toda nuestra vida. Bien, entonces ahí ya entra el primer factor a tener en cuenta, ¿sí? A prestar atención. Segundo, cuando yo logro hacer esa diferencia, entonces tengo que aprender a descubrir en la mente cuáles son los discursos que están establecidos y grabados, que mi mente ya se dice a sí mismo, ¿sí? Que escuchó alguna vez y ver si a lo mejor lo dije yo una vez, lo adopté, o alguien me lo dijo y lo adopté Claro. también. Por Identificar. ejemplo, hoy sabemos que ser bueno en un deporte, poder serlo porque tenés un don natural, naturalmente, como por mucha disciplina de entrenamiento sobre ese deporte, mejorás infinitamente. Si tenemos grandes ejemplos, que yo, Cristiano Ronaldo, es un ejemplo de disciplina de entrenamiento, que él logró cosas que sin esa disciplina de entrenamiento no hubiese logrado jamás en la vida. Bien. Ahora, tanto cuando yo era pequeño, por ejemplo, mi familia me decía que era una ojota, ¿sí? Porque no servía para ningún deporte. Ah. ¿Ok? Entonces, eso a mí como que se me grabó. Entonces yo dije, bueno, el deporte, yo no sirvo para el deporte. Claro. Ni lo intento. Bien. Y nunca quise ni intentar ningún deporte porque soy una ojota. Nunca una ¿Ok? pelota. No. Y cuando lo hacía era muy malo, o sea, porque como no practicaba, no lo entrenaba, la primera vez que agarré una pelota tenía ya como 8 años, imagínate, la primera pelota que cabeció fue con en contra. Entonces, Claro. todo eso ayudó a que yo no quisiera saber nada. Y encima acá, enfrentarme a la situación de deporte era terrible, porque era saber que te eligieran último, que nadie te quisiera en tu equipo, que se quejaran como porque todo lo que hacías lo hacías mal. Entonces, claro, yo adopté que yo para el deporte no servía. Cuando fui más en la adolescencia, bueno, aprendí un poquito más a mejorar con algunos deportes y qué sé yo, le empecé a dar cierto gusto, pero escuché a una persona decirse a sí mismo, soy una mierda, cuando se equivocaba, y como que me causó cierta gracia la expresión y la adopté. Y ya eso me lo empecé a decir a mí mismo. Cuando erraba, me decía, ay, soy una mierda. ¿Entendés? Y digo, hoy, digo, ¿cómo pude, o sea, por qué adopté eso? ¿Por qué decidí Que ni adoptar? siquiera era tuyo, la Es verdad que que afuera. no, escuché que otro se lo decía a sí mismo y me pareció que bueno, que yo también me lo podía decir y que era medio cómico gracioso, pero en un punto había un enojo también detrás de decírselo, ¿sí? Y poca paciencia en el error, ¿ok? Entonces,
digo, uno puede ver que uno lo adopta a uno mismo o lo adopta heredado, ¿sí? Como por ejemplo te puede decir o tus padres o te lo puede decir vos. En algún momento te lo dijiste. Te llevo. Y vos lo dejaste ahí. Entonces, de cualquier manera, vos tenés que ver qué discurso está instalado, ¿sí? En tu mente, como mecanismo rápido que se te dice a vos mismo, se te lo decís solo, ¿sí? Y una vez que lo tenés identificado, aplicar un antídoto. Ok. ¿Ok? Entonces, a mí me pasó que me encontré trabajando de algo que nunca había hecho en mi vida, que no tenía por qué saberlo, porque nunca había hecho en mi vida, que era pintura industrial, ¿sí? Tenía que pintar hierros, ¿sí? De muchas toneladas. Y claro, la primera vez era con una pistola, se escurría toda la tinta. Y cada vez que lo hacía, me insultaba. ¿Ok? Y cuando me encuentro otra vez haciendo eso, digo, pará, si yo no tengo por qué saberlo. O sea, recién empiezo a trabajar de esto. Claro. O sea, ¿por qué tengo que saber a qué velocidad pasar la mano, cómo, qué cantidad de más veces pasar para que la pintura no se escurra y no quede toda marcada, no quede mal hecho el trabajo? Estás aprendiendo. Estaba aprendiendo, pero tenía que tenerme esa paciencia de identificarme que estaba aprendiendo y que ya en algún momento me iba a salir. Y que además, en un punto, no sabía si ese trabajo era un trabajo de paso. Entonces tampoco tomármelo tan en serio, ¿ok? Y tampoco era por lo que me pagaban, Claro. en definitiva. O sea, había mucho motivo por el cual tener paciencia. Claro. Pero decidí ser duro en ese momento. Cuando yo caigo en cuenta, porque gracias a Dios en esa época escuchaba muchos podcasts, y una vez en un podcast escuché algo de esto. El poder del podcast. Sí, los podcasts son buenísimos, así que suscríbete, seguinos Dale like, y buscanos en compartilo. Spotify y en todas las plataformas que estamos. Escuchá mucho podcast. Dale a la campanita. Bueno, la cuestión es que, claro, dije, claro. Y ahí escuché también una vez a Brian Tracy decir que uno se tiene que decir, me agrado a mí mismo. Yo me agrado a mí mismo, me agrado a mí mismo. Y empecé a hacer eso y fue increíble. El cambio. Increíble porque dejé de tener mal humor, de enojarme tanto cada vez que me equivocaba, de hacerlo con más paciencia, de hacerlo con más confianza y decir, hoy lo hice mucho mejor que ayer. Me agrado a mí mismo. Y antes de irme a dormir, me decía, mañana va a ser un gran día, mañana va a ser un gran día. Y mi mente se lo creía. Entonces mi mente arrancaba buscando todas las cosas buenas de ese día. Es como cuando vos te querés comprar un vehículo. ¿Bien? Y decís, sí. lo quiero rojo. Y después ves que está lleno de autos rojos en la calle. El poder de la atención. ¿Entendés? Que lleva la atención. Claro, 100%. Entonces, eso también hace que vos, lo que te digas, ¿sí? Lo que enuncies, la mente lo escucha, lo toma y se prepara. Y pone el foco. El foco va a eso. Entonces, todos esos mantras, que ahora vos nos explicarás un poquito cuáles son los que vos usás, tiene un poder inmenso ahí la palabra, ¿sí? De cómo nos hablamos nosotros mismos. Entonces, la invitación, ¿sí? Hoy, la reflexión del podcast principal que queríamos traer era que nos preguntemos, ¿cómo nos hablamos? ¿Cómo me hablo? Empezar a poner foco en cómo nos hablamos. Sí. Foco, ¿Qué foco. cosas me digo? ¿En qué no me tengo paciencia? ¿En qué me insulto? ¿Y por qué? ¿En qué me trato mal? Empecé a buscar la raíz de por qué te decís esas ¿De cosas. qué me echo la culpa? ¿Sí? Un gran tema ese. Para otro podcast. Para otro episodio. Para otro episodio. Pero bueno, básicamente es ver cuál es ese diálogo, ¿sí? Que yo le doy a mí mismo y que ahí de alguna forma entra en juego la mente que me está escuchando, el monito, presta atención a lo que yo le digo, lo voy programando, ¿sí? Como si fuera dentro del mismo jueguito, ya que estábamos... la mente debería ser ¿sí? nuestro propio gran Sí, hermano. Sí. ¿Sí? Nuestro juego de roleplay, ¿sí? ¿Viste el FIFA del Soy Yo soy el personaje de un chaboncito que me está... Sí, con el joystick. Es tu consciente el joystick, el chaboncito con el joystick. ¿Ok? Si lo mirás así, incluso hasta te va a tomar la vida con menos seriedad. Sí, pero que no se recupera la vida, no es que se me termina la vida y voy a Okay, pero también vas a aprender a administrarte mejor. Bien. ¿Sí? Para entender a tu avatar, de alguna forma. Okay. Para Entonces, entender tu personalidad. Escucharnos. Sí. Prestar atención y foco a cómo nos hablamos. Y una vez que le ponga foco en cómo te hablas, empezar a programar un buen lenguaje para empezar a modificar los resultados o el día a día. Exacto. Porque como pongas el foco en las palabras negativas en las palabras negativas que te decís y le empiezas a cambiar por cosas positivas y reconocerte las cosas positivas que haces, vas a empezar a cambiar tu forma de ver la realidad, tu realidad. Sí. Y acá vamos con herramientas que es la que yo utilizaba, que era el mantra. A ver,
Yo te cuento, Peter, escúchame una cosa. A ver, yo esto lo aprendí porque, claro, cuando yo empecé también con este trabajo interno, empezaba con meditaciones guiadas. Muchas de esas meditaciones guiadas eran a través de terapeutas que están en las plataformas. Otras meditaciones guiadas eran por maestros de las meditaciones o maestros, por ejemplo, yo eh, me sentía muy identificado con el budismo, por ejemplo, ¿no? Y encontré entonces que como el mantra uno lo repite, lo repite, lo repite, y se te empieza a grabar, yo dije, bueno, entonces, como yo estaba acostumbrado a decirme cosas negativas, y castigarme muchísimo por las cosas que hacía mal, o los errores, o los tropiezos que tenía, dije, bueno, vamos a hacer un mantra. Entonces creé un mantra de 4 frases cortas, y yo las utilizaba de la siguiente manera. Yo me iba a trabajar en bicicleta, creo que cuando tenía la moto también lo hacía, pero me parece que más cuando tenía bicicleta. Entonces tenía 27 minutos de ida en bicicleta y 30 y pico de vuelta porque era en subida. Entonces las 4 frases que yo tenía era, yo me quiero, yo me amo, yo me cuido y yo me respeto. Excelente. La primera frase es yo. Cuando vos decís yo, ¿qué dijiste vos? El monito, pum, Aquí. rares al toque. Bueno, a ver qué se va a decir. A ver, ¿qué me voy a decir? Entonces, sí. yo me quiero. Cuando yo empecé a decir yo me quiero y yo me amo, me sentí totalmente ridículo. A mí me pasó lo mismo. Totalmente ridículo y automáticamente se disparó la vocecita acá y decía, Sí. ¿qué te está diciendo, Sí. payaso? Y yo lo identifiqué porque, claro, como empecé a trabajar esto de la escucha, y cuando yo lo primero que aplico fue el primer mantra, el primer día, la vocecita, ¿qué te está diciendo, ridículo? Ok, entonces yo ahí entendí la resistencia de mi mente a lo que yo le estaba ofreciendo nuevo. Y como no estaba acostumbrado a eso y siempre estaba acostumbrado a lo malo, claro, le estaba dando algo. Entonces mi mente ofrecía una resistencia. Con más razón lo iba a aplicar. Entonces, en esos 20 y pico de minutos, casi 30, en bicicleta era, yo me quiero, yo me amo, yo me cuido y yo me respeto. Cuidarse y respetarse es hacerse un mimo. Primero y principal, cuando vos te cuidás, haces todo lo que te haga bien, de todo el punto de vista, alimentación, deporte, salud mental, no permitís que ninguno de afuera te dañe ni te lastime, yo me respeto. ¿Vos te respetás? Muchas veces pasa que nos falta el respeto y nosotros faltamos el respeto. A veces sin querer y a veces cuando uno está enojado. Pero vos, ¿te respetás? Esto, el último, el yo me respeto, a mí me marcó muchísimo. Porque si yo me respetaba, me cuidaba. Si yo me cuidaba, era porque me amaba y me quería. Entonces, claro, cuando yo me lo empecé a decir, tanto a la ida como tanto a la vuelta, y aparte el decírtelo, no solamente te lo estás grabando y estás enseñando a tu mente que esto lo tome como la verdad absoluta en cuanto a un cariño hacia vos. Bueno, cuando yo empecé a grabar esto, empecé a dejar de escuchar el otro ruido, el ruido negativo, el ruido dañino. Entonces, estas 4 frases me empezaron a marcar un freno, una barrera a todo lo otro. Entonces, cuando ya mi cabeza empezaba a taladrarme con frases negativas, con cosas despectivas hacia mí, estas 4 eran mis herramientas, mis armas de defensa con ese tipo de abuelo. Entonces, ¿qué pasó? A la primera semana, más o menos, estaba trabajando y se me cayó algo al piso. Y cuando se me cae algo al piso, lo primero que atino a hacer es decir, mirá qué pedazo de, y con B larga, qué pedazo de vos. Bueno, y cuando lo estaba por decir, me quedé helado. Argentino. Sí, un insulto argentino que nos conocen en el mundo por esa palabra. Sí. Cuando lo estaba por decir, me quedé helado. Me quedé mirando el piso, lo que se me había caído, y me reí. Me reí porque no me lo pude terminar de decir. No lo pude terminar de decir porque hubo una vuelta que dijo, ¿qué estás por decir? Ojo con lo que estás por decir. Fue automático y encima me reí por eso. Primero porque cuando yo empecé a decir el mantra, no fue que lo empecé a decir como, no, creo en este super mantra, recontra confío. No. Fue como bueno, vamos a probar esta herramienta. Me río por eso, porque no podía creer el efecto que tuvo ese mantra. Entonces, la herramienta que a mí me sirvió es crear un mantra. Yo te puedo decir esas 4 frases que yo tenía. ¿Las podés tomar? Por supuesto. Te las regalo y usalas y compartilas. Pero si obviamente no vas a ver efecto apenas empezás.
Sí puedes ver el rechazo de tu mente acostumbrada a escuchar otra cosa, la parte opuesta. Pero con pocos días ya... Sí, ya con pocos días, ya vas a empezar a notar. Sí. ¿Te vas a sentir ridícula? Sí, sí. Pero es porque no estás acostumbrado. Si esto acá no resuena con vos, crea los tuyos. Supongamos que yo te digo, bueno, agarrar 4 frases, 4 palabras que a vos te gusten y que vos sientas que son re dulces para vos, y que vos se lo dirías a una persona que querés mucho. Agarrar 4 palabras. Armar 4 frases que empiecen con yo. Aunque te dé vergüenza, es lo mismo. Sí, aunque te dé vergüenza, rompe esa barrera. Sí. 4 frases, 4 palabras que vos se le dirías a una persona que querés muchísimo, que apreciás, que estimás. Ok. Empezás con yo. Yo me. ¿Por qué? Porque es hacia vos. Y cuando vos pones el yo, tu mente abre los radares. Lo armás y te lo repetís. Al principio te lo escribís en un papel, 4 frases. Y te lo repetís. Otra cosa me pasó, que cuando yo empecé a decírmelo me lo olvidaba. Me olvidaba el orden. No importa el orden. Lo importante es el efecto de esas palabras hacia vos. Después, aparte, yo me quiero y yo me amo. El nivel 1, nivel 2. O sea, rompo la primera barrera y le meto el yo me amo. Amarse a uno mismo es lo primero que tiene que hacer un ser humano, y aprender a amarse a uno mismo, porque vos no podés amar a otra persona si no te amas a vos mismo. O sea, ¿cómo yo puedo amarte si no sé amar? Bueno, entonces primero va con uno. Quererse y respetarse, en respetarse y cuidarse, 2 cosas esenciales del ser humano. Entonces, juega con esto, juega con un mantra. Ponele una música, busca alguna música con alguna vibración en YouTube, probalo mientras haces meditación y después usalo en tu día a día, capaz que cuando vas a trabajar, cuando volvés, o en tus momentos cuando tenés tu cabeza que no para, empezar a repetírtelo para empezar a ofrecer resistencia a lo negativo que te digas. No, que a ver, me pasó exactamente igual. ¿De qué? Que cuando me encontré diciéndome eso, después de varios días yo me decía, me agrado a mí mismo, me caigo bien. Me decía, no me acuerdo exactamente bien, pero así, era de ese estilo. Me agrado a mí mismo, creo que era lo que más decía. Porque encima de agradarse, o sea, caerse bien a uno mismo. Eso es como un montón. Es parte de la autoestima. Sí, sí. Es parte de la autoestima. Entonces, el autoconcepto que vamos formando. Entonces, acá poder decir eso realmente fue como que cuando me encontré haciendo algo mal y me quise insultarme, hacer ese reflejo. Castigarte. Sí, el insulto era sinónimo de castigar. Sí, decir, no puedo estar haciendo esto así, ¿viste? Y con insulto, cuando me encuentro, dije, opa, ¿no? Si yo había dicho que no, esto no iba. Y entonces, claro, la mente se va programando. El lenguaje, la programación neurolingüística, como suelen decir, sí. Programación neurolingüística. Es eso, ¿sí? Vos tenés la posibilidad de que con palabras, con frases repetidas, escribirla es un montón, porque si vos lo escribís a la noche antes de dormir, tu cerebro lo trabaja doble. Primero porque la escribió, segundo porque la leyó. Y tercero, que cuando se fue a dormir, la maquinó. Si la repetís cuando la escribís, también la escucha. Entonces, sacando por los 3 lados. No, impresionante. Y a eso le sumás que lo haces después de la mañana o lo que sea, o durante el día, en estos momentos te lo decís, o cuando hiciste algo mal, automáticamente decís, bueno, ahora me voy a tratar bien, y te lo decís. Después, cuando llega el momento, salta antes la alarma. Si salta antes la alarma, te mejora mucho tu relación con vos mismo. Aparece una versión tuya adulta que dice, ojo. Y lo peor es que lo ves como un éxito. Sí, porque empieza a traer paz mental. Sí, un avance muy grande. Empieza a traer paz mental y es, puta, alcancé una meta. O sea, claro. Logré, o sea, esto, di un paso, o sea, ves un fruto. Ves que se puede avanzar, claro, y que podés cambiar esa forma de hablar. Y cuando vos ves un resultado, ya eso casi que lo cambia todo muchas veces. Muchas veces. Al principio te da más ganas. Te vas a sentir ridículo. Pero cuando empieces a ver los resultados, primero, confianza en vos mismo. Segundo, confianza en la herramienta. Y al vos aportarle confianza a la herramienta, sabés que podés crear cosas nuevas con esa intención, y le pones una intención. Le pones un sentimiento a eso que te decís. Cuando vos le pones un sentimiento a eso que te decís, yo me quiero, yo me amo. Cuando vos le pones un sentimiento a eso, la mente dice, explota. Así dice, ok, todo lo que vaya en contra de esas 4 frases, no lo tolero. No lo dejo entrar. ¿Se entiende? Es cuidarse a uno mismo. Bueno, vos sabés que esto que estabas diciendo vos, y lo que hablábamos, ¿no? El poder de la palabra, hasta en las religiones, ¿sí? En las religiones o en las espiritualidades o en los mensajes. Porque una palabra tuya
Sí, una palabra tuya bastará para sanarme. Fuimos creados por mí. Mira, si me permiten, voy a compartir una cosa de 15 minutos. 15 minutos. 15 ¿sí? minutos menos. tenés. ¿De qué vas a hablar? Es que me vino justo el tema, y entonces el tema de la Biblia acá a mano, me acabo de parar a buscarla. Donde hay una parte que me parece que viene súper al pie para compartir. Empecemos por capítulo. ¿Qué capítulo es? ¿Sobre qué? Vamos a Juan 1:1. ¿Vos sabés que yo empecé justamente a leer eso? Juan 1:1. Empecé con el según San Juan. Bueno, es que el Evangelio Una locura. Sí. El Evangelio de San Juan, hoy el 2. El Evangelio de San Juan es muy particular y arranca de una forma muy extraña a todos los otros evangelios. Ningún evangelio arranca como el de Juan. A ver. Juan no arranca anunciando como los otros evangelios que anuncian que la Virgen María se casó con José y vino el ángel y le dijo que iba a ser mamá y entonces se prepara todo para la Navidad. Todos los evangelios arrancan así. Juan arranca hablando de la creación. Se vuelve al principio de toda la Biblia, ¿no? A la raíz. Sí, pero aparte, la cosa es que vos decís, estamos hablando ya hace 2000 años atrás, cuando digamos ya la historia del mundo tiene cientos de miles de años para atrás. Juan empieza hablando de la creación. O sea, es como si volviera a leer Génesis, ¿entendés? Pero la particularidad de lo que dice Juan viene justo para este tema, porque dice, en el principio existía la palabra. Entonces, si lo queremos... ¿Antes que todo que había? La palabra. Si lo queremos aplicar a cualquier cosa que quieras hacer vos con vos mismo, antes hay que ir al origen. ¿Qué es la palabra? En tu proceso personal, al principio, existe la palabra. Antes que todo está la palabra. ¿Ok? Ya, tomalo como quieras, pero es muy fuerte eso. Sí. Dice entonces, y la palabra estaba junto a Dios. Marca una diferencia de la palabra a Dios, como si fueran dos seres diferentes. Pero automáticamente después dice, y la palabra era Dios. Al principio estaba la palabra. Sí. Después la palabra estaba junto a Dios. Sí, como dos seres diferentes. Pero después dice que la palabra es Dios. La palabra o sea, los unifica. Son dos seres distintos y al mismo tiempo es uno solo. Bien. Voy a hacer un paréntesis. Sí. Entonces, la palabra es lo que va a marcar todo. Sí. Bien. Entonces dice, ella estaba en el principio junto a Dios y todo se hizo por ella. Es decir, que las cosas existen, que fueron creadas, producidas, fruto de la palabra. Entonces, todo lo que vos emitas con tu palabra va a producir. Tiene poder. Claro. O sea, si vos podés emitir palabras, esas palabras tienen un poder. Tiene un sonido que... Tiene un poder. ¿Y en qué me baso para decir que tu palabra tiene un poder? Porque decir, una cosa es la palabra de Dios, vos estás leyendo la palabra de Dios tiene poder, pero la palabra tuya es la palabra de un ser humano. Sí, pero ¿y si la palabra de Dios, ¿sí? Porque si nos paramos acá, la palabra de Dios, Dios te dice que fuiste creado a mi imagen y semejanza, sí. Vos estás hecho a mi imagen y semejanza. O sea que yo y tengo si poder. Mi palabra o la palabra que es Dios tiene poder y vos sos imagen y semejanza a la palabra de Dios, tu palabra tiene poder. Tiene poder. Por lógica. Porque fue creado, está hecho. O sea, tengo el poder de construir con la palabra. Sí. Uf. O sea, lo que vos hagas con tu palabra va a generar. Porque esta es una palabra que generó. Todo fue hecho por ella. Hay muchas cosas que pueden ser hechas por tu palabra. ¿Qué va a producir tu palabra? O sea que si vos te das cuenta que el poder que tiene tu palabra, tienes que tener mucho cuidado con cómo la usás. Sí, sí, total. Dice, y sin ella no se hizo nada. Sin la palabra no habría nada. Nada. Lo que se hizo en ella era la vida. Es decir, la palabra es capaz de generar vida. Es generadora de vida, generadora de existencia. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron.
En otra traducción dice no la reciben también. Y después, bueno, anuncia un poquito más, pero básicamente termina diciendo que la palabra, vamos un poquito más al final, dice, y la palabra, esto es ya versículo 14, ¿sí? Para que se sepa que está acá y no estoy inventando nada. Versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. O sea, con el poder de la palabra dieron vida. No. La palabra se humanizó. Ok. Se volvió carne. Se volvió humano. La Ok. palabra. Dice, y puso su morada entre nosotros. Es decir, la palabra habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito. Está diciendo que la palabra es unigénito, ¿sí? Es engendrado, único, por ese Padre. Lo cual, acá Juan claramente está hablando de la persona de Jesucristo. Bien. Juan está diciendo que la palabra Sí. que estaba junto a Dios era Jesucristo. Se multiplicó. Se multiplicó. No creo ni que se haya salido. La palabra Sí. era Jesucristo, Sí. que existió desde siempre. Es decir, todo fue creado por Jesucristo. Bien. Y en un momento determinado de la historia, esa palabra decidió hacerse hombre y venir a vivir en el mundo con nosotros. Ok, ahí viene la experiencia. Bien. Eso como para dejarlo ahí picando, ¿ok? Pero lo quiero completar con la parte original del Génesis, ¿sí? ¿Qué dice? Si vamos a leer el principio de la Biblia, Génesis 1:1, arranca diciendo, en el principio creó Dios. Sí. ¿Bien? Sí. Y si está diciendo que la palabra era Dios y que Juan dice que todo fue hecho por medio de la palabra, Sí. está diciendo que el que creó fue la palabra. Ok. Juan está diciendo eso así, lo El que firma. creó fue la palabra. ¿Ok? Pero, ¿dónde se puede apoyar sobre esa teoría? Que acá dice, al principio creó Dios, Sí. el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios, ¿sí?, aleteaba por encima de las aguas. Un viento. En otras traducciones dice un aliento o un soplo. Un soplo. Respiración. Respiración. Sí, Ojo. respiración. Un aire de Dios. Éxodo 3:14, Sí. más adelante, Moisés se le aparece Dios en una planta que prendía fuego que no se consumía Sí. y se da a conocer. Y dice que Él es el que es. ¿Sí? Yo soy el que soy. Sí. Traducido, lo escriben los judíos como YHWH, que es, nosotros le dijimos Yahvé para poder decirlo de alguna forma, le Sí. pusimos letras, Sí, Yahvé, para dar un sonido. para dar un sonido, pero en Pero- realidad es como un... Como un soplo. Como una inspiración y una exhalación. Exacto. ¿Ok? Ok. Y podríamos decir que cuando uno hacemos la palabra, o decimos una palabra, también hay una inspiración y una exhalación. O sea que la palabra, O sea que uno con la inspiración y la exhalación y el sonido que uno le da a la palabra, estás creando. Le está dando un poder a lo que decís. hay un poder en la palabra, pero que el nombre de Dios es el soplo de vida, El soplo de es ese aliento, es esa inspiración, esa expiración. Como si vos todo el tiempo, aunque no quisieras, estuvieras pronunciando el nombre de Dios. Ok. Cada vez que inspirás y cada vez que Que exhalás. no creas, lo estás haciendo. Vos estás diciendo de una palabra que no suena, pero vos constantemente, con tu existencia, estás en la presencia de una palabra. Ok. Y si podés ser consciente de que estás en la presencia de esa palabra, ya la meditación y la respiración toman otro rumbo, pero que no lo vamos a abarcar. No, ahora no. No. En otro episodio podemos, en otro episodio Sí. podemos hablar de la meditación, Sí. que es otra herramienta muy importante para calmar la mente. Ahora, y acá a lo que voy. Dice, Dios dijo. No es una palabra. Uso palabra. Haya luz. Sí. Y hubo luz. Así, Fue creando. todo el Génesis. Ok.
Entonces, si prestamos atención a eso, Génesis ya habla de la creación, O sea, de la palabra. O sea que para unir yo te diría, Dios de dijo, lado cómo nos hablamos, y Ah. si ya te das cuenta del poder que vos tenés cuando hablas, te lo está diciendo la Biblia. Dios dijo que haya luz. O sea, él tuvo que enunciar la palabra. Todo fue hecho por medio de la palabra. Dijo, hubo luz y hubo luz. Ni hablar, después cuando creó al humano, y dice, hagamos, habla en plural Dios. ¿Por qué Dios habla en plural? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Estaba con toda la banda. Padre, Hijo, Espíritu Santo, para mi interpretación. Ok. Ahora, y dice que les da un soplo de vida. No dice que les da un corazón. No dice que le da, que los crea ya con. No. Dice que le da un soplo. La palabra Un se hizo soplo carne, de Dios. la palabra se hizo carne y después le da un soplo de vida. Eso, la palabra se hace carne, lo dice Juan adelante para hablar de que Jesús. Sí, hasta me remezclé todo. Para hablar de que Jesús se hizo hombre. Sí. Pero, Sí. Pero en la creación, Dios dice de que moldea al hombre, pero el hombre empieza a existir cuando le da un soplo divino. Le da un soplo, le da un aire, Okay. le da una respiración. ¿Ok? Por eso cuando alguien te hace respiración boca a boca. Cuando empezás a conectar todo esto, yo esto lo dejo ahí picando. ¿Sabes? No voy a explicar, a desarrollar nada porque esto va para un montón. Sí, da para un episodio entero. Sí. Pero me pareció, o sea, cuando estaba escuchando y estábamos hablando de esto, me dije, cómo conecta todo. El poder de la palabra. No, es que terrible. Terrible positivamente. Sí. Porque claro, porque nosotros decimos no cuando queremos decir sí, mal cuando decimos que algo está muy bueno. Sí, hay cosas argentinas. Sí, no lo entendería. No, le podemos hacer la Biblia del argentino para poder explicar quiénes somos y por qué decimos eso. Pero bueno, nada, básicamente me pareció súper oportuno traer esto acá. Sí. Como Dios crea a través de la palabra. Sí. Y el poder que vos tenés para crear. No, y que la Biblia ya del principio empieza diciendo, o sea, decir algo, lo que puede generar. Una cosa es que lo diga Dios, pero si Dios lo dice, digamos, automáticamente está dicho, Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y si el soplo del agua era el soplo de Dios era lo que aleteaba por sobre las aguas, y después el hombre también le da un soplo divino. O sea, hay muchas cosas que Dios nos está diciendo, bueno, gente, estas son sus herramientas. Sí. O sea, todo el poder que tiene Dios, que aparece manifestado en la creación cuando empieza a generar las cosas, se lo da al hombre. El hombre es un co-creador. Es un co-creador. No es un creador, o sea, no es Dios. Pero es su imagen y semejanza. Sí. Nos dio muchas de sus cualidades. Entre ellas, bueno, el nombre de Dios es ser. Yo soy. El ahora, el presente. Por eso cuando vos decís este momento, en el mantra y en una acción, ser, existir. La palabra es un verbo. ¿Qué es un verbo? Algo que es en movimiento, algo que acciona, ¿sí? Algo que genera otra cosa. Si la palabra de Dios es una acción y el nombre de Dios es la palabra. Dios es la palabra, pero además es el que es un verbo. Dios es una acción constante y es un generador constante. Por eso es impresionante el poder que hay ahí. O sea, fíjate cómo se carga. Se me va. No, bien. Se me explota la capocha. No quiero alargar mucho más el tema porque da para mucho más. Pero me parece súper importante todo esto que hablábamos. No podía dejar de pensar, digo. Y bueno, uno se dice, uno se crea. Sí. Al principio uno menciona, con eso modifica. La respiración es otro gran poder para frenar. Sí. Y escucharse. Y lograr separar e identificar esa mente que está ahí, que no soy yo, que está ahí, pero que muchas veces es automática, o sea, como que dispara cosas que no tienen que ver con lo que yo creía o lo que yo están como clavada ahí, están programadas por debajo, digamos, ¿no? Sí. Y eso lo puedo trabajar. Sí. Le regalo este minutito de 15 minutos, no me extendí más de 15 minutos, está ahí controlado en el tiempo.
Empezamos el 40 y Chirola. Cumplió la palabra. Sí, sí. Cumplió su palabra. Hicimos lo que dijimos con la palabra. ¿Bien? Ok. Bueno, Nada. entonces, Caramelito. hilo conductor es cómo nos hablamos. Y ya vimos que la palabra tiene poder y la palabra tiene mucho poder tanto para hacerte bien como para hacerte daño. Entonces, fíjate cómo te hablas. Hasta ahora venimos con, mirá, 59 minutos 33 segundos de un hermoso podcast. Casi una hora. Escasos segundos para una hora. Pasaron rápido, porque la verdad que. Bueno. Sí. Yo estoy muy contento. Pero quisiera, a ver, no sé cómo decir esto, pero que es un tema que podremos hablar que en el próximo episodio. Ok. Lo vamos a desarrollar en el próximo episodio. Ok. ¿O no? A ver, no, porque nosotros tenemos nuestras líneas, nosotros no tocamos de oído, lo mismo improvisados. No. Alguna cosita puede ser que surja acá, pero en general teníamos una pequeña línea. Bueno, y si yo te preguntara, Te escucho. tendrías que empezar a juntar tus cosas ahí para... Porque tiene que ver, nosotros estuvimos hablando del poder de la palabra. Sí. Hablamos de Dios. Sí. Nosotros existimos por Dios. Sí. Gracias a Dios. Sí. Y Dios lo crea a su imagen y semejanza. Bien. Y le da el poder de la palabra. Y yo te pregunto entonces, ¿cuál es el propósito de esa existencia? Ok. ¿Por qué Él con la palabra nos creó? ¿Cuál es nuestro propósito de creación? O el propósito de la existencia. ¿Por qué existimos? Ok. Da para un capítulo entero. Da. No vamos a... Capaz que podemos arrancar. Abordar. Vamos a dar un pequeño puntapié ahí. Sí. Yo creo que lo que es importante entender acá, Nau, que muchas veces creemos o nos queremos convencer o nos han contado, nos han convencido de que nosotros venimos con una misión o tenemos un propósito de existencia, una vocación, misión, y nos hacen hacer test vocacional delante de terminar la escuela para ver cuál es nuestra vocación. Estás ahí para la secundaria y no sabes ni quién sos. No sé ni prepararme la comida. Y tenés que elegir cuál es la misión de tu vida, digamos, ¿no? Ojo, capaz que ya la sabés. Capaz que vos ya desde chico viste algo que dijiste, che, yo me quiero dedicar a esto y la mantenés. Capaz que no. Hay gente que a lo mejor aprendió a escucharse de chico, que le han enseñado en su entorno, lo que sea. Acá la realidad es que si lo tomamos de la palabra, que es lo que estuvimos leyendo anteriormente, parece como que algunas personas sí tienen una misión puntual, o Dios lo elige para una misión determinada, pero no es con todos. ¿Ok? De hecho, nos llama en un primer momento a más de 12 apóstoles. Hay momentos donde elige a otro también que le siga, pero el joven rico que no quiso porque tenía mucho y no quería venderlo todo. Pero bueno, digo, no todos eran llamados para seguirlo. ¿Okay? Para ser ese grupo de 12, por ejemplo. Y cuando tuvo que elegir un rey, eligió a David. ¿Sí? Había uno. Y ninguno de todos sus hermanos estaban para ese camino. O sea, hay gente que puede llegar a tener algún propósito, que viene con una misión muy específica, que puede ser como revelada por Dios, digamos, ¿no? A lo mejor, bueno, Dios te reveló a vos en tu vida por tal motivo, tal cosa. Pero no siempre es así. Entonces, lo que deja en claro la Biblia, lo deja súper claro, es que a lo que fuimos llamados fue a la vida. O sea, el propósito es vivir. Es ese respirar. Es esa existencia. Fuimos llamados a la existencia. ¿Sí? O sea, hay un propósito que es pasar por esta experiencia de habitar este cuerpo, de vivir la vida. O sea, fuiste llamado a vivir la vida. ¿Hasta cuándo? Y hasta que hayas vivido todo lo que tenías para vivir en la vida. O hasta que hay gente que se cansa antes y no termina de vivir esa vida que... Pero yo creo que sí fuimos llamados a vivir muchas cosas, a experimentar muchas cosas y a recorrerlas, pero el llamado fundamental y el propósito que tenemos, que todo el mundo sí o sí tiene,
es a ese existir, a ese vivir. Ahora sí, también escuché por ahí, Nau, que hay gente que te hace la pregunta, ¿qué crees vos, Nahuel, que le falta al mundo? O sea, ¿qué crees que el mundo necesita? ¿Qué crees que al mundo le falta? Difícil pregunta para contestarla así de una Bien. sin pegar un análisis gigante, porque Bien. es un temón. Bien. Pero yo creo que a este mundo lo que más necesita es conciencia de uno mismo Mm. y de uno mismo con el otro. Ok. La importancia de uno, o sea, conciencia de quién soy yo, qué estoy haciendo y una conciencia de mí hacia el otro. Bien. Bueno, ¿Por generalmente... qué? ¿Por qué digo Sí, esto? sí, O sea, a ver, te escuchamos. corto un toque. Sí, ¿Por sí. qué digo esto? Porque creo que si nosotros fuéramos conscientes de quiénes somos y cómo repercute lo que nosotros hacemos con un otro, uno pensaría por lo menos 2 veces antes de hacer las cosas. Bien. Bueno, generalmente lo que dicen es que hay personas que tienen muy claro que necesitan mundo. O le cuestionan muchas veces algo muy específico al mundo. ¿Sí? Sí. Hay gente que le cuestionará que el mundo necesita quejarse menos. ¿Sí? Hay gente que dirá que el mundo necesita Más abogados. no sé, mayor atención en la salud. O necesita Más empatía. algo específico. ¿Sí? Generalmente de eso que uno ve, prestó atención de que al mundo le está faltando eso, detrás de eso está tu propósito, Okay. está tu mensaje. ¿Por qué? Porque por algo vos viste eso y vos le prestás más atención a eso que al resto, bueno, entonces tu tarea está ahí. Ahí está el foco. Tu tarea está ahí. O sea, Okay. tu propósito generalmente va ligado a eso, a lo que vos crees que le falta al mundo, a eso que vos crees que el mundo debería atender más. Bien. Por ejemplo, y muchas veces vienen de la mano, ¿sí? Y esto lo han escuchado, ¿no? Que es como que el superhéroe se hace de su propia historia, ¿no? El Peter Parker que le matan a su tío, después termina siendo el Hombre Araña que seguía con la frase de su tío Ben y cargar que le hayan matado a su tío y diciendo un gran poder conlleva una gran responsabilidad y decide actuar como decía actuar. La palabra. La Okay. palabra es un gran poder. Sí, bueno, ni hablar. No, sí hablamos. Y encima tenemos nosotros un gran poder que es un podcast, ¿sí? La gente que nos escuche hoy o que no nos escuche hoy, no importa. Cuando este mensaje llega a algún lado, ahí hay un poder. Sí. Cuando lo veas, si algo resuena en vos, fíjate cómo funcionan las herramientas con vos y compartirlo con alguien que lo pueda llegar a necesitar. Sí, y es una responsabilidad para nosotros eso que está siendo emitido. Pero bueno, lo que digo es que generalmente de la historia es a lo que busca, ¿no? Ese Batman también que asesina a sus padres y decide combatir el crimen después. No sé, así 1000 ejemplos. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, puntualmente de que el peor momento de mi vida, la mayor crisis que sufrí en mi vida, sí, me llevó a que prestar atención de que el mundo necesita más gente que atienda a las personas que están en una situación de fragilidad o vulnerabilidad o que no se conozca a sí mismo, que necesita hacer un proceso y que no sepa cómo llevarlo adelante y que no tenga que pasar por las terribles cosas o experiencias muy duras que quizás uno experimentó y entonces poder ahorrarle o estar ahí para acompañar a esa persona que lo necesita en ese momento. sí. Entonces, por ejemplo, mi propósito surge a raíz de eso que yo viví y que digo, quiero atender a ese otro Alexis de hace unos años atrás que quizás necesitó de alguien como la figura que yo hoy quiero brindar a la humanidad. Ser ese que vos alguna vez necesitaste. Sí. Y ¿sabes qué me hiciste acordar? Hace poco leí que decía, probablemente te conviertas en el adulto que ese niño que fuiste necesitó. Bueno, es una muy buena frase. Muy buena frase, sí. Convertirse en ese adulto que alguna vez tu niño interior necesitó. Sí, me parece buenísimo. Es buena. Esa va a ser la reflexión del cierre del podcast. Ok. ¿Acordate? Sí. Y bueno, nada. Pero pará, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, no sé cuál es mi propósito? Yo, por ejemplo, tengo 39 años y todavía me sigo preguntando cuál es mi propósito. Ok, bueno, hay herramientas.
para recorrer ese propósito, para descubrir qué es eso que te llama, que te apasiona, que en lo que sos bueno, en lo que te sentís pleno, en lo que la gente te reconoce. Bueno, hay un proceso que se llama Ikigai. Y ¿sí? eso vamos a desarrollarlo en episodios como si fuese capítulos de una miniserie que está dentro de este podcast. Sí, a partir del próximo episodio, sí, lo dejamos acá como Vamos a una desarrollar. herramienta. Vamos a ir tocando uno de los temas del Ikigai, porque básicamente el Ikigai es una palabra que viene del japonés, que significa eso, propósito, misión, el objetivo, ¿no? Pero ese motivo existencial. Sí. Entonces, ese Ikigai han desarrollado distintos modelos, de los cuales uno puede hacer un ejercicio en el cual descubrir cuál es ese Ikigai tuyo. Si lo googleas, seguramente te va a aparecer en internet 1000 Te modelos. va a aparecer, es un gráfico, Sí, es sí. una especie de gráfico con círculos. Sí. Y No. cada uno de esos círculos significa algo diferente, ¿sí? Desde aquello en lo que sos bueno, aquello que te apasiona, ¿Sabes etcétera. qué podrías hacer? La pizarra loca. La pizarra loca. La pizarra loca. A ver. Para que tenga... No lo vamos a desarrollar ahora, lo que vamos a hacer es mostrarte la base de lo que vamos a desarrollar en los próximos episodios, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. Sí, generalmente el Ikigai está brindado en... Vamos a ponerlo acá. Ahí. ¿Sabés hacerlo en espejo? Sí. Va a tener 4 círculos, ¿sí? Un primer círculo, Claro. un segundo círculo. En realidad se chocan los círculos. Lo hice mal. Vamos a borrar. Tome, caballero. Acá tengo un borradorcito. Gracias, Abel. Sí, porque yo... Ahí está. A ver, ¿qué tiene? Un segundo círculo, ¿sí? Un tercer círculo, ¿bien? Y un cuarto círculo, ¿ok? Bien. Estos círculos tienen muchos lugares donde ellos... ¿Ven? Acá está el círculo primero de arriba, el círculo de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Después, para el próximo episodio, lo vamos a... Sí, vamos a ver bien. Acá hay un punto donde se unen estos dos círculos solamente. Tenés acá otro punto donde se unen estos dos círculos. Acá tenés otro punto donde se unen estos dos círculos. Y acá tenés otro punto donde se unen estos dos círculos. Y en el medio, un lugar donde combinan todos los círculos, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que se plantea acá es aquel tema que te apasiona, si vamos a poner pasión, ¿bien? El tema que te apasiona se pone de arriba. A un lado podemos poner, vamos a poner, ¿sí? Que es la necesidad, ¿sí? Que vos crees que el mundo necesita, que es aquello que vos crees que el mundo necesita. Después vamos a poner acá la B larga, ¿sí? De que es aquello en lo que vos crees que sos bueno, ¿sí? O que sabés que sos bueno. Y si no sabes en qué sos bueno, preguntale a tu entorno, que seguramente te va a decir, no, vos sos bueno escuchando, sos bueno ayudando, haciendo cosas artísticas, sos bueno en algo. Toma puntos de referencia de personas con las que vos confíes y un que sepan círculo que te pueden aportar. Cercano que realmente te conozca. Que te conozcan y que te pueden aportar. Claro. En otro círculo va a poner aquellas cosas por las cuales alguna vez ¿sí? te hayan pagado, ¿bien? Aquellas cosas por las cuales alguna vez te hayan pagado. Entonces van a encontrar el punto común entre aquello que sos bueno y alguna vez te hayan pagado. Aquello que necesita el mundo y aquello que alguna vez te hayan pagado. Aquello que te apasiona y aquello que vos crees que se relaciona con lo que necesita el mundo. Aquello que vos crees que te apasiona y que también podés ser bueno haciendo eso. Y después eso es bueno que te eso lo vas a rellenar en los puntos del medio, ¿sí? Y después con los 4 puntos vas a lograr descubrir cuál es tu Ikigai. Pero es un proceso un poco más largo y más complejo de lo que lo estoy explicando ahora, muy rápidamente. En el próximo episodio sí. vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar mejor. Ahora simplemente era como para poder brindarles una idea. Saber bien de qué estábamos hablando para que tengan una idea. Sí. Después vos podés buscarlo en internet tranquilamente. Podés buscarlo en internet para... Si estás muy ansioso y hacerlo en prueba. Pero en el próximo episodio nosotros vamos a ir desarrollando uno a uno de esos círculos con preguntas para darte una orientación y de a poco te vayamos llevando a ver si podemos encontrar cuál es tu propósito. Exacto. Y bueno, con eso básicamente podrían ya terminar de ordenar, ¿sí? Qué van a hacer con su propia vida o para dónde apuntar los cañones de su vida. ¿Bien? Tener un poquito más en claro algo que te haga feliz, que te haga sentir pleno, que te haga sentir desarrollado, digamos, que te guste, que no tengas que ir a un trabajo que te amarga la vida. Y, salvo que lo uses como un puente. Claro, siempre es un puente. Un trabajo fijo siempre es un puente. Sobre todo cuando ya estás inquieto, incómodo y decís, che, esto no es para mí, no encajo, no es lo que me gusta. Ese es el punto de vos decís, si te hay que darle un cierre. A ver. Pero vos tenés que ir armando tu proceso para poder después dar el salto a lo que vos querés. Vos a lo mejor decís, no, che, la verdad, yo soy carpintero y me encanta ser carpintero y quiero ser carpintero toda mi vida. Listo, bárbaro. Eso es para vos.
O sea, qué bueno que diste ya con eso que te apasiona, que te gusta y que lo podés llevar adelante y sos bueno haciéndolo y la gente te paga, y el mundo lo necesita aparte. Así como aquel que decide ser profesor y bueno, es profesor y toda su vida va a ser profesor y buenísimo, porque le apasiona, le gusta, lo hace con ánimos, es bueno haciéndolo, le pagan por hacerlo, no le pesa. Y va. Ahora, si vos ya descubriste que lo que te gusta es otra cosa, pero todavía no puedes acceder a eso porque necesitas como elaborarlo un poquito, el camino hasta poder llegar a eso, bueno, ahí, sabes, entonces que cualquier trabajo que consigas en el camino va a ser un puente que te va a ir llevando hasta que vos puedas ya vivir de eso que te apasiona y que te gusta y que quieres. Y si sos adolescente, lo más probable es que no tengas ni idea, ¿sí? De qué te gusta, para qué sos bueno, para qué te pagan, para qué, o sea, no lo vas a ver. Dedicate a experimentar, a preguntarte, a escucharte, a conocerte, a probar y lo vas a ir descubriendo o no y no hay problema. Porque con el poder de la palabra, cuando vos elaboras la pregunta de qué te gusta, qué te apasiona, qué te gustaría hacer el resto de tu vida o qué te gustaría poner el foco, ya vas a empezar a hacer en tu cabeza una pregunta y vas a poner un foco en las cosas que haces y te vas a ir dando cuenta de qué cosas te salen bien, hacerlas, qué cosas, qué de esas cosas la gente podría pagarte, qué de esas cosas te apasionan y qué de esas cosas crees que le hace falta al mundo. Bueno, ¿algún tips que puedas tener como para...? Sí. 2 o 3. El primero, la vida no es una carrera. Olvídate. Este tips viene de la mano de Alexito. Del éxito, ¿sí? Del éxito. Del programa. De la mano del éxito. ¿Preparada? ¿Pero por qué? ¿Ese programa de dónde viene? Ese es un programa que vos podés encontrarlo en alexito.redes, porque si vos necesitas un compañero en tu vida que te pueda ayudar y para encontrar esas cosas, ese camino, en alexito.redes. Estamos para ayudarte. Y bueno, varias de las herramientas que nosotros enseñamos, aconsejamos y guiamos a las personas durante el proceso en primer lugar, es ese, bueno, que entiendas que esta vida no es una carrera, es decir, nadie te está corriendo, es solamente vos con vos mismo. Estás en el momento exacto en el que tenés que estar y te estás dando cuenta de las cosas exactas en el momento exacto que te tenías que dar cuenta. ¿Sí? Con la experiencia ya que estás. Es decir, no te compares. No te compares con personas que alcanzaron el éxito, no sé, con un Elon Musk. No te compares porque vas a perder siempre. ¿Bien? No te compares con una persona que tiene 18 años, 20 años y es millonaria. Son realidades totalmente distintas. No te compares porque todos tienen un punto de partida diferente, con creencias diferentes, en un lugar del mundo diferente, con herramientas diferentes, con una biología diferente. No es lo mismo tu biología que la biología de tu compañero, de un amigo, de tus primos, o sea, ni la de tu hermano. Hay cosas que biológicamente nos favorecen para una cosa y nos perjudican para otra. Y ni hablar toda la carga genética y la historia familiar que traemos en sí. Sí. Entonces, no te compares con nadie. No es una carrera. No es una carrera. Primer tip. ¿Sí? Si vas a estar recorriendo este camino y estás empezando a transitarlo, paciencia. Paciencia. Estás en el momento exacto que tenés que estar. No pierdas el tiempo de ahora en adelante, porque ya viste y entendiste que esto hace. Pero tampoco te castigues, porque es un proceso. Entonces el proceso va a tener muchas jugadas para atrás. Vas a querer avanzar y vas a decir, che, no avanzo lo rápido que quiero avanzar. Bueno, estás avanzando lo más rápido que pueda avanzar vos. Tranqui, monstruo. Va un cambio. O sea, lo más rápido que pueda avanzar vos. Entonces el primer tip, esto no es una carrera. No mires al que está al lado, no mires al que está al frente, no mires a nosotros, no mires a un famoso. Solamente mira vos y tu historia. Tenés 50 años, el momento exacto de tu vida. Tenés 70 años, el momento exacto de tu vida. Anotando dónde estás parado. Exacto. Entonces, identifica eso. Identifica quién sos. Identifica lo que te decís. Identifica cómo te hablas. Cambia eso. Entonces, primer tip. No es una carrera. Anotá todo, ¿sí?, de tu realidad actual. Identifica, escuchá y programá cómo te hablas. ¿Sí? Segundo tip. Segundo tip, todos los días, antes de dormir, a la noche, escribilo en presente, yo, decilo, léelo, ¿ok? Así trabaja la vista, trabaja el escribirlo, trabaja el escucharlo, trabaja el enunciarlo, ¿sí? Entonces, andá haciendo eso. Ese es el segundo tip que tenemos para, ¿ok? Y el tercer tip, ¿sí?, es no dejes
de recorrer este camino. ¿Ok? Porque va a haber muchos momentos donde te vas a sentir cansado, te vas a sentir abrumado, vas a querer tirar la toalla o sentir que ya no va para más y que vos no sos bueno. Y no es así. Es que tenés que aprender a respetar y entender tu proceso. Entonces, los 3 tips de hoy son: primero, no es una carrera. Segundo, escribí y programá cómo te escuchás, cómo te hablas, cómo te decís, ¿sí? Y el tercero es no aflojes. Estás en el momento exacto que tenías que estar. Paciencia, paciencia y seguí informándote. Escuchar este podcast, escuchar otro podcast, buscar libros. No dejes de seguirnos porque siempre te vamos a estar brindando contenido de valor para que puedas reflexionarlo, pasarlo por tu cuerpo, conocerte, ver quién sos. Y nada, de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar con el Ikigai para traerlo acá, así que vas a poder también ir descubriendo un poquito tu propósito. Si nunca te lo planteaste en tu vida, quizás es el momento para planteártelo. Y si sentís que tu vida es una rutina y que no tiene sentido, bueno, es un momento para ir descubriendo a ver cuál es el sentido entonces en todo esto, ¿sí? Y si no, bueno, te agradecemos igual por estar acá, por acompañarnos, por escuchar, por compartir, dejarnos comentarios, ¿sí? Nos son muy importantes para nosotros escuchar a ver quién está del otro lado. Estamos arrancando, entonces no conocemos quiénes son nuestros oyentes hoy ni quiénes nos van a estar siguiendo. Cualquier like y compartir a un ser querido, alguien que conoces, o si este podcast te hizo pensar en alguien mientras lo escuchabas, bueno, quizás le viene bien que le haga llegar que lo escuche. Capaz que no lo escucha, bueno, pero vos hacés la tarea de decir, bueno, yo se lo compartí. Después el otro que lo escuche o no lo escuche, ya hay problema del otro. Yo ya hice lo que estaba en mí, que era acercarle el contenido. Y básicamente de mi parte nada más, querido compañero. Creo que ya llevamos 1 hora y 20, casi 1 hora y media de podcast. No sé si hay algo que digas, che, me gustaría a lo mejor tirar esto, comentar esto, preguntar, algo que tenga la mente, el corazón. Excelente pregunta, mi querido Watson. Esto es así. Nosotros, más allá del conocimiento que cada uno tenga, habla de la experiencia. Nosotros estuvimos ahí en donde vos tal vez estás hoy, o donde capaz que vos no, pero conoces a una persona que está buscando escuchar una herramienta que le ayuda a salir del pozo, que le ayuda a salir, a dar un pasito, o donde agarrarse para poder decir, mira, me siento inestable, necesito algo. También puede ser que necesite ayuda profesional de un especialista en otra rama. Si es así, no tengas miedo. Esa es una hermosa herramienta que siempre vas a tener. Y nosotros desde acá te vamos a hablar desde la experiencia que transitamos día a día, porque no es una cosa que uno ya está, listo, lo transité, ya está, me olvidé. No, se transita todo el día, todo el tiempo. El episodio anterior lo dijimos. Es un proceso que... Sí. No es lineal para arriba, no. Olvídate. Chao. Y hablarse a uno mismo es una conversación que, como lo dijimos al principio del episodio, sos la persona con la que vas a tener conversaciones, la mayor parte de las conversaciones de toda tu vida va a ser con vos. Así que hablarse bonito es una de las cosas que tenés que tener en cuenta, porque si vas a ser tu mejor compañero. Tu mejor compañero siempre vas y tenés que ser vos. Hablarse bonito me parece que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Creo que va por ahí. Es una de las primeras cosas. Y en cuanto al próximo episodio, Ikigai. La herramienta para que encuentres tu propósito. ¿Ok? A nosotros nos ayudaría mucho con un like, con un comentario, con que lo compartas, con que te suscribas, que le des a la campanita, que nos sigas en todas las redes sociales, arroba Dame Lumbre Podcast, TikTok, Instagram, que nos sigas aquí en YouTube. Y bueno, en nuestras redes sociales vamos a ir avisando también cuándo vamos a hacer el próximo episodio, que también lo vamos a hacer en vivo, porque nosotros vamos el tema de la edición hasta que tengamos la maña de poder hacerlo. Y... O para pagar un editor. Y tu red social. Alexito.redes en todas las plataformas. Y en YouTube, Alexito-redes. Porque no me dejaba poner ¿Guión bajo o guión medio? Guión medio. Bien. Ahí me puedes encontrar como Nahuelfo, tanto en Instagram como en TikTok. Creo que voy a hacer otras redes sociales iguales, pero más dedicadas a la creación de contenido. Y las otras las voy a usar como personales. Pero ya lo tengo que definir todavía. Es como perezoso con ese tema. Y en Twitch.
¿no? Y en Twitch también, pero pasa que como voy a empezar a hacer vivos con esto, como que Twitch lo estoy usando poco, pero ya de a poco, a medida que vaya haciendo cositas, si después en otras redes sociales me permiten hacer vivos, capaz que se hagan vivo en esas y Twitch lo deje como para otra cosa, otro plano que ya voy a definir. Seguramente vamos a intentar de crearle también un Twitch o un Kick o alguna plataforma más al podcast para que pueda salir en vivo en 2 o 3 lugares simultáneamente. Sí, vamos a intentar eso a medida que vayamos avanzando en el uso de la Poco tecnología. a poco. Por mí está todo bien. No sé cómo estás vos con eso. Nos vemos en el episodio número 3. Te esperamos. Dame el nombre podcast, tu compañero de camino. Gracias por estar acá y gracias por llegar hasta el final. Abrazo. Bye bye. Adiós. Finaliza la transmisión. Chao, chao. No se finaliza. Ahora sí. Chao, chao. Ahora sí.